En sistemas de encendido de motocicletas por CDI tenemos dos tipos, dos variaciones. Encendido por corriente continua o alimentación por corriente continua y alimentación por corriente alterna. ¿De qué estamos hablando? De este aparatito negro de aquí llamado módulo de encendido o CDI, como suelen conocerle mejor en Latinoamérica. Ok. Cuando tenemos un CDI de corriente continua, este directamente se alimenta desde batería y obviamente la bobina de un sistema trifásico, un sistema de corriente continua, es simplemente así. Todas estas bobinas son de luces. Habíamos hablado alguna vez que la ventaja es que la generación es mucho más estable. Entonces este es un estator de corriente continua. Y acá tenemos un estator monofásico de corriente alterna. ¿Qué pasa? Que siempre no es tan estable. Entonces, este contiene los módulos de luces que vendrían a ser todos los que tienen color cobre. Y este módulo negro que vemos aquí, esta bobina negra, este es el encargado de crear alimentación para nuestro CDI. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las veces en nuestro sistema, lo primero que se quema es este módulo de aquí. Por ende, nuestro CDI no va a tener la corriente suficiente para arrancar, así es que se hace una conversión. Una conversión del CDI de corriente alterna a un CDI de corriente continua. Resulta un poco más económico que cambiar esta bobina de aquí, pero hay otra ventaja muy grande. La otra ventaja grande es que se mejora mucho el funcionamiento de la motocicleta, ya que la chispa va a ser de mejor calidad. Bueno, no nos vamos a meter tanto en ventajas y desventajas porque ya tenemos un video que yo les dejo aquí en la descripción. Todos los videos que hacemos para YouTube lo hacemos con mucho esmero, lo hacemos con mucha preparación para que ustedes nos entiendan al final. Así es que la forma más fácil de agradecer todo lo que yo les comparto día a día sería compartiendo en sus distintas redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, en su TikTok, para que muchas más personas puedan acceder a esta información y puedan arreglar sus motocicletas en casa para que no gasten tanto o al menos tengan una idea de lo que les puede estar pasando en sus motocicletas. Así es que mis amigos, no olviden también de dejarme su importante like, que no cuesta nada, su importante comentario y de suscribirse al canal, ayudan mucho. Entonces, comenzamos directamente a explicar cómo hacer una transformación o cómo cambiar un CDI de corriente alterna a uno de corriente continua muy fácil. Vamos a hacer de la mecánica algo bastante fácil, no frustrante. Ustedes aquí ven tantísimos cables, ven tantas bobinas, ven distintos términos como trifásico, como monofásico, como sistema de encendido y todo eso. Pero realmente no es nada difícil si tú te concentras y tú pones de tu parte para aprender sistemas eléctricos. Ahora, en un CDI de corriente alterna, es esta motocicleta que estamos restaurando y ahora mismo estamos restaurando el sistema eléctrico, viene de la siguiente forma. Un CDI de corriente alterna, que es prácticamente similar a uno de corriente continua, obviamente su alimentación es diferente. Si conectamos un CDI de corriente continua en uno de corriente alterna no va a funcionar, así es que siempre tenemos nosotros que tener el CDI adecuado. En este caso es uno de corriente continua, pero uno de corriente alterna es prácticamente igual. Resulta que las conexiones son prácticamente las mismas. A ver, tenemos así el CDI. Estos puntitos de aquí son justamente los pines a donde llega. A ver, sería pin número 1, vendría a ser el cable quiller. Pin número 2 sería la alimentación del CDI, es justamente ahí donde cambia. Pin número 3 vendría a ser salida de bobina de alta. Pin número 4 vendría a ser negativo. Pin número 5 vendría a ser chispa, la señal de la chispa que viene desde esta bobinita de aquí llamado bobina captora. Aquí, bobina captora. Y acá también tenemos, aquí, bobina captora. En los dos sistemas tenemos bobina captora. Esa nos manda la chispa para que generalmente el CDI lo analice. Y pin número 6 también es masa o negativo. Muy bien, los dos pines de la de acá se van a negativo. Listo. Entonces, caso para mejorar chispa o digamos que se quemó la bobina de encendido de nuestra motocicleta y dejó de funcionar. Vamos a convertirlo ese CDI de corriente alterna a corriente continua. ¿Qué necesitamos? No necesitamos nada más que un CDI de corriente continua y hacer una simple adaptación. Ya les muestro tanto aquí como en los mismos cables, ¿ok? Lo que vamos a hacer en el CDI de corriente alterna, aquí tenemos alimentación pero directamente de la bobina. Lo que vamos a hacer para cambiar a uno de corriente continua, simplemente vamos a enviar a un positivo. A un positivo retorno del switch, ¿ok? Para que me entiendan mejor. En toda motocicleta china, generalmente, vamos a tener
corriente positiva que viene desde la batería en el cable rojo y vamos a tener corriente positiva matriz o retorno en el cable negro, eso cuando abrimos el switch. No podemos conectar al cable rojo porque nuestro CDI siempre pasará prendido y cualquiera puede encender la motocicleta. En este caso, gracias a un switch o gracias a una llave, podemos nosotros controlar el flujo de corriente y podemos decir cuándo queremos corriente y cuándo no. Entonces, como el CDI es alimentado de corriente continua, a la hora de prender el switch, pues se va a prender el CDI y va a arrancar nuestra motocicleta, ¿ok? Entonces esa va a ser la primera modificación. Y la segunda modificación va a ser eliminar el cable que vendría a ser negro con blanco, que justamente sale de este pin, porque ese es el que apaga nuestra motocicleta en un CDI de corriente alterna. Pero en uno de corriente continua basta con cerrar el switch y dejar sin alimentación a lo que es el CDI para que se apague. Entonces prácticamente este no necesitamos. O si quieren lo dejamos ahí, no pasa absolutamente nada. Podemos dejarlo o podemos simplemente cortar. Para que ustedes me entiendan de una forma mucho más práctica, vamos al sistema eléctrico. Aquí yo tengo un sistema eléctrico. Listo. Les dije que los cables donde van los 4 pines no tocamos absolutamente nada. Llega tal y cual, no tocamos absolutamente nada porque los dos son negativos. La otra es bobina de alta, positivo de bobina de alta, y la otra es azul, señal de chispa que viene directamente de la bobina. Lo que sí vamos a tocar y se vamos a modificar es únicamente el positivo. Bien. Aquí yo tengo el cablecito negro con una rayita roja que sale directamente desde nuestro estator. Aquí está, negro con rayita roja. Que ese sale de esta bobina y es alimentación del CDI. Pero al yo tener un CDI de corriente continua ya no necesito esta alimentación, entonces simplemente corto. ¿Y qué hago? Alimento, por ejemplo yo aquí tengo el pin. Vamos a ponerlo para que ustedes me entiendan y puedan realizar sin ningún problema, que no se confundan. Ok. Listo. Bueno, aquí está cambiado los colores porque no encontramos en el mercado uno del mismo color, pero este de acá va alimentado así, en un CDI de corriente alterna. Ahora, para alimentar a un CDI de corriente continua, simplemente este pin vamos a alimentarlo de un negro completo. Si ven, yo le alimenté de este negro de aquí. Este negro positivo procedente del switch. Entonces, abrimos el switch y viene acá un negro positivo, vendría a ser este, y alimenta al CDI de corriente continua. No he eliminado el cablecito negro con blanco que es el killer, igual no pasa nada. Pero entonces, en conclusión, simplemente tienen que cambiar la alimentación. En vez de alimentar desde la bobina, suspendemos esa alimentación, cortamos y aislamos y alimentamos directamente del cablecito negro, de un cablecito negro cualquiera que cruce por aquí más cercano. Obviamente la conexión tiene que estar bien hecha y bien aislada. Un cablecito negro que ese es el que trae la matriz positiva. Y luego simplemente probamos. Con ello vamos a ganar, primero, la chispa. La calidad de la chispa va a ser mucho mejor. Segundo, vamos a evitarnos que cuando comiencen a molestar los estatores, lo primero que se quema es esto de aquí. Entonces, si se quema esto de aquí ya no importaría porque nuestra alimentación viene directamente de batería. Con tal que esté funcionando las bobinas de luces, es más que suficiente para hacer funcionar nuestra motocicleta. Entonces, ahí tenemos el mejor funcionamiento de la motocicleta gracias a un simple cambio. Mis amigos, espero haya sido claro la explicación. De nuevo les ruego, no olviden de suscribirse, dejarme su importante like, su importante comentario. Así de simple se cambia un CDI de corriente alterna a uno de continua. Cuidado, no vayan a poner en el mismo CDI de corriente alterna. No va a funcionar nunca. De ley tienen que cambiar o comprar un CDI de corriente continua. Muy bien, mis amigos, un abrazo enorme. Nos estamos viendo próximamente en un nuevo video.